Esta es la historia vital de nuestro cuerpo. La máquina más extraordinaria que conoceremos. Estamos a punto de emprender un viaje que nos revelará algunos de nuestros secretos más profundos y arrojará luz sobre los asombrosos cambios que experimenta nuestro cuerpo durante la infancia. En el cuerpo se producen todo tipo de procesos asombrosos que tendemos a no valorar. Desde nuestro fortísimo esqueleto, El hueso es más fuerte que el acero. a la maquinaria de alta tecnología alojada en nuestra cabeza. El cerebro es mucho más eficiente y efectivo que un ordenador. Revolucionará la forma en la que nos vemos. Ya nunca se verá igual cuando se mire al espejo. Esta es nuestra historia, el cuerpo en cifras. El cuerpo en cifras. A lo largo de la vida nuestro cuerpo hace maravillas. Y esta es la historia vital de lo que nos ocurre a todos nosotros. Desde la concepción al nacimiento, desde la infancia a la adolescencia, de la edad adulta a la vejez. Utilizaremos cifras para descubrir los secretos de nuestro cuerpo y representar gráficamente algunas de sus portentosas capacidades de una forma jamás vista hasta ahora. Por ejemplo, con la sangre que bombea a diario el corazón podríamos pintar 2 veces este barco. Y con el aire que respiran los pulmones en un día podríamos inflar todos estos globos. Ahora vamos a seguir nuestros primeros pasos, desde que somos bebés hasta que cumplimos 10 años. Un viaje apasionante. Desde que aprendemos a andar. El crecimiento que experimenta un niño es fenomenal. Hasta cuando aprendemos a hablar. El cerebro de un niño es como una esponja, absorbe todo tipo de información. Nuestra hoja de ruta para este viaje será nuestro propio cuerpo y las asombrosas estadísticas que genera cada segundo de cada día. Para cuando llegamos a nuestro primer cumpleaños, habremos dormido 248 días. El equivalente a que un adulto durmiera más de 16 horas todas las noches durante un año. Si ponemos una almohada por cada día que dormimos hasta que cumplimos un año, el resultado es este. Con 12 meses habremos bebido 263 litros de leche y producido 143 litros de orina. Sería el equivalente a que todos estos pañales tuvieran que absorber casi 2 bañeras llenas. Y solo estamos empezando. El mundo está a punto de cambiar a medida que nos preparamos para dar un paso gigante para la humanidad. Y para ello es necesario poder andar. Porque cuando somos bebés, si necesitamos ir a algún sitio, hacemos autostop. Y cuando estamos solos, siempre podemos gatear. Como el joven Tyler. A gatas puede recorrer una buena distancia. De hecho, todos esos viajes por la moqueta suman más de 93 metros cada hora. Aprender a andar es uno de los pasos más importantes que damos en la vida. Y no es una empresa fácil. Cuando Tyler consigue ponerse de pie, es una maravillosa demostración de coordinación. Es cuando empezamos a viajar de verdad. ¿Cuántos metros recorremos durante esas expediciones por la habitación una vez que aprendemos a andar? Imagínese que cada par de esos zapatos representa 1 metro. Este es el territorio que podemos cubrir ahora. Más de 6 veces la distancia anterior. 608 metros en 1 hora. No hay duda de que estos zapatos están hechos para caminar. Esta es también una coyuntura crítica, porque es durante estos primeros viajes cuando cada uno desarrolla su propio estilo de andar, que nos acompañará durante el resto de la vida. Cada persona anda de una forma distinta. Algunas personas parecen deslizarse sobre el suelo de forma relativamente suave,
Y otras, a las que nosotros nos referimos de forma un poco ruda como caminantes torpes, andan de forma pesada. Los ves por la calle balanceándose de un lado a otro. ¡Pom, pom! Pero independientemente de nuestro estilo, el andar transformará nuestra vida por completo. Para cuando somos adultos habremos dado 9000 pasos al día. Y todo este movimiento sería imposible sin una increíble red de piezas de ingeniería que llamamos músculos. Da igual la edad que tengamos, sorprendentemente todos utilizamos 200 músculos solo para andar. Para ello movemos 33 músculos solo en cada pie. En total controlamos 640 músculos a lo largo y ancho del cuerpo, independientemente del tamaño que tengan. Pero centímetro por centímetro, kilo por kilo, ¿cuál cree que es el músculo más poderoso? ¿El músculo de la pierna? El corazón. Las piernas. El cuádriceps. El cerebro. Cualquier músculo del estómago. De hecho, están todos equivocados. Si no es el músculo de la espalda, o el de las nalgas, o el que hace que se muevan nuestros músculos cuando caminamos o corremos, y tampoco está en los hombros, cuellos o brazos, ¿dónde está? Lo cierto es que no se ejercita en el gimnasio, pero está aquí. Fíjese en la recepcionista. Hola, recepción del gimnasio. A muchos nos gusta hablar. Y ahora mismo la recepcionista está ejercitando los músculos más poderosos de nuestro cuerpo, los de la mandíbula. Utilizamos estos músculos principalmente para mover la mandíbula y son extremadamente fuertes, particularmente los de nuestros antepasados, cuando solíamos masticar muchos más huesos que ahora. Cada vez que masticamos o hablamos, el movimiento de la mandíbula es tan rápido y tan natural que apenas lo percibimos. Solo cuando lo comparamos con un movimiento grande, como el de este hombre con las mancuernas, podemos ver la cantidad de veces que usamos los músculos de la mandíbula al hablar. Este hombre tendría que levantar sus mancuernas más de 100 veces para igualar las veces que movemos los músculos de la mandíbula en solo 30 segundos de conversación. Esas son muchas repeticiones. Pero si quieren ver trabajar una mandíbula a toda velocidad, fíjense en este hombre. David Cocker puede leer en voz alta a gran velocidad 360 palabras por minuto. Su lengua se tuerce y gira mejor que un contorsionista, y sus cuerdas vocales vibran más de 500 veces por segundo. Por impresionante que parezca, todos poseemos esa capacidad, porque la esencia del habla, por muy rápido o lento que lo hagamos, es la imitación de sonidos. De hecho, el cerebro de un bebé está preparado para reconocer sonidos de los 6000 idiomas que se hablan en el mundo. La capacidad de lenguaje solo se desarrolla en el ser humano. Los niños poseen la maquinaria computacional básica, un módulo de lenguaje, por decirlo así, que funciona dependiendo de la información específica que reciban según donde crezcan. Podemos criarnos en Seattle o en Shanghai, pero enseguida desarrollamos la capacidad de reconocer e imitar nuestra lengua materna. Con un año casi todos podemos ya pronunciar unas pocas palabras básicas. Con 2 años sabemos organizarlas en frases. Cuando tenemos 3 años aprendemos unas 10 palabras nuevas al día, una palabra por cada hora que estamos despiertos. Y cuando cumplimos 5 años, ya conocemos alrededor de 2000. Un adulto puede aprender a utilizar las cerca de 170.000 palabras que hay en un diccionario. Pero de media, terminamos utilizando no más de 20.000 palabras. Por algo los crucigramas son tan difíciles. Pero no se trata solo de aprender palabras. Piense en la destreza que se necesita cuando empezamos a aprender a escribirlas. Precisión milimétrica y movimiento controlado. No es fácil. La sencilla tarea de sostener un rotulador exige la coordinación de unos 40 músculos. No es extraño que a la mayoría nos resulte todo un reto aprender a dibujar o incluso a escribir nuestro nombre cuando empezamos. Pero cuando dominan la técnica, algunas personas pueden obtener unos resultados increíbles. David Fulford está especializado en dibujo anatómico. Puede mover los músculos de la mano con tal precisión que hace que la mayoría de nosotros nos sintamos torpes.
La mano es extremadamente complicada. Hay hasta 6 u 8 músculos ligados a cada dedo. Y el pulgar tiene su propio grupo especial de músculos. Pero cada uno de esos músculos también está ligado a 4 o 5 pequeños músculos que nos permiten hacer movimientos tan controlados como sujetar un lápiz y otros movimientos precisos. Y es el intrincado diseño de nuestra mano lo que nos distingue de los demás animales. Creo que el motivo por el que el hombre ha progresado y se ha convertido en hombre es porque en los primates inferiores, en los monos, el pulgar está situado mucho más abajo. Obviamente yo no puedo mover mi pulgar, pero el pulgar está mucho más abajo y al mono le resulta muy difícil realizar el movimiento de oposición necesario para unir el tejido blando del pulgar con los tejidos blandos de la punta de los dedos, lo que llamamos el pulpejo. Y creo que la capacidad de realizar ese movimiento ha elevado al hombre por encima de la mayoría de los otros primates. Pero andar, hablar y escribir son solo el principio. Con años saldremos por la puerta y pasaremos a la siguiente etapa del viaje de nuestro cuerpo, el descubrimiento del mundo que nos rodea. Con cerca de 1 millón de nuevas conexiones cada segundo, nuestro cerebro de 4 años será puesto a prueba como nunca antes. Estamos explorando las asombrosas capacidades y secretos de nuestro cuerpo y las cifras extraordinarias que hay detrás de todo lo que hacemos. La mayoría de nosotros no reparamos en el funcionamiento de nuestro cuerpo, la máquina más perfecta y con los componentes más precisos que existe. Pero durante la infancia, no todo es tan fácil. Tomemos el caso de un niño de 4 años. Siente una curiosidad inmensa por todo lo que le rodea, pero antes tiene que procesar toda la información que recibe, y para ello necesita unos buenos sensores. Los ojos, por ejemplo, son capaces de captar 7 millones de colores. Los oídos recogen 1500 niveles de sonido distintos. Y luego está todo lo que tocamos. Tanto Andrew como Barney se han pinchado con una espina y están recibiendo información instantánea de sus sensores táctiles. Algo que no debería sorprendernos porque estamos literalmente cubiertos por ellos. De hecho, cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo tiene 4200 terminaciones nerviosas, 35 sensores de presión, 280 sensores de dolor y 16 sensores de calor. Conforman un sistema de recogida de información más sofisticado que el de cualquier programa informático. Nuestro sistema nervioso tiene una longitud de 104.000 kilómetros, suficiente como para dar la vuelta al mundo 2 veces y media. Cuando tocamos algo, hay al menos 3 cosas diferentes que podemos sentir. Una es vibración. También percibimos dónde está nuestro dedo en el espacio. ¿Está aquí, aquí o aquí? Y finalmente hay una sensación de textura. Percibimos si algo es blando, áspero, duro o suave. Pero ¿cómo es posible todo esto? En el interior del cerebro en desarrollo de un niño de 4 años hay una extraordinaria centralita o centro de control. Y con cada nueva experiencia su cerebro recibe miles de llamadas de todos sus sensores. Las señales pueden viajar a una velocidad de 100 metros por segundo, lo que significa que en el momento en el que haces algo, la señal llega casi inmediatamente al cerebro. Imagínese la cantidad de información que llega de todos sus sensores. Afortunadamente, tenemos miles de sinapsis, o líneas telefónicas por cada célula y neurona del cerebro, lo que nos da un total de 100 billones de líneas. Algo así como si cada habitante de la Tierra pudiera hacer 15.000 llamadas telefónicas al mismo tiempo. Porque no son solo nuestros sensores táctiles los que están ocupados. Toda la información que recibimos de nuestros sensores es crucial para nuestra conservación y supervivencia. Y aunque nuestro niño de 4 años solo puede reconocer los sabores básicos, sabe a fresa. El sentido del gusto que se está desarrollando le ayuda a protegerse contra toxinas y venenos. No está muy bueno. Por ejemplo, es difícil que un sabor ácido o amargo,
como el de una gota de zumo de limón, se escape a nuestras papilas gustativas, incluso diluido en toda esta cantidad de agua. Pero nuestro sentido del gusto depende de nuestro sentido del olfato, y en la nariz tenemos millones de sensores. Huele muy bien. Este huele a perfume. Ya con 4 años tenemos una opinión instantánea de cada olor. No me gusta. Lo asombroso de la nariz es que no tiene límite en lo referente a lo que podemos oler. Estamos oliendo constantemente, nos demos cuenta o no. Es un proceso que forma parte de nuestro gusto y una parte de la forma en la que reconocemos nuestro entorno. ¿Cuál es el olor que más me desagrada? Probablemente el de las axilas. Pescado. El olor del sudor. El camión de la basura. Cigarrillos. La nariz de un niño de 4 años se ocupa también de filtrar las partículas de polvo. Lo cual es una suerte porque respiramos 20.000 millones de ellas al día. No es extraño que estornudemos de vez en cuando. Y cuando lo hacemos, ¿se imagina la velocidad que alcanza? El estornudo más rápido registrado hasta la fecha alcanzó los 160 kilómetros por hora. Con 4 años, empezamos a acumular toda una colección de experiencias que nos permiten entender el mundo de una forma muy personal. A medida que crece nuestro conocimiento, también lo hace nuestro cuerpo. Y el centro de nuestro cuerpo está ocupado por una brillante pieza de ingeniería, sin la que solo seríamos una masa de carne temblorosa. El esqueleto, un chasis increíble 4 veces más fuerte que el hormigón, pero tan ligero como la fibra de carbono. En términos de ingeniería estructural, el esqueleto humano no tiene parangón. Y cuando crecemos, sometemos a los huesos a unas pruebas extraordinarias. Hay muchas cosas en el cuerpo que damos por sentadas. Cuando somos niños, patinamos, montamos en bicicleta y corremos, siempre utilizando una compleja gama de movimientos. Y todo eso es posible gracias a nuestro chasis humano, el esqueleto. Nuestros niños van a empezar en la escuela y sus esqueletos nunca han sido tan importantes. Ahora sus cuerpos van a tener que soportar un creciente número de golpes e impactos. Pero en su interior, cualquier niño de 4 años tiene el mejor chasis que existe. Y es bastante más complicado que el cuadro de una bicicleta. No tiene 1 o 2 amortiguadores, sino cientos. Además, la estructura de una bicicleta solo permite un movimiento básico, girar el manillar, mientras que el cuerpo nos permite realizar cientos de movimientos. Fíjese en estos luchadores de capoeira y observe cómo se doblan y giran sus cuerpos. No es una actividad al alcance de cualquiera, pero desde el punto de vista mecánico, no se aleja mucho de lo que puede hacer el cuerpo de un niño de 4 años. Y podemos hacer todos estos movimientos gracias a la flexibilidad de la columna vertebral y a sus 33 vértebras. Tomemos una vértebra cualquiera de la espalda. Esa vértebra y la vértebra contigua tienen una almohadilla entre ellas que les permite un poco de movimiento. Pero si tengo 30 vértebras una encima de otra, puedo mover la espalda con una gama de movimientos más amplia, y esas pequeñas almohadillas intermedias les permiten 1 o 2 grados de movimiento. Cuando tienes 25 o 30 de esas almohadillas, la espalda dispone de 30, 40 o 50 grados de movimiento. Pero solo cuando veamos la complejidad de nuestro esqueleto, podremos apreciar lo asombrosamente construido que está. No existe ningún material moderno en la Tierra que pueda compararse con nuestros huesos. Y para representar las principales partes de nuestro esqueleto, necesitaremos desmontar más de 6 bicicletas. El hueso tiene una resistencia similar a la del acero, pero lo importante del hueso es que es mucho más ligero. Tenemos 14 huesos en la cara, 24 costillas y 33 vértebras. Hay 27 huesos en cada mano.
y 26 en un pie. Y cuando los sumamos todos, alcanzamos la cifra de 206 huesos. Curiosamente, el esqueleto solo supone un 20% del peso total de nuestro cuerpo. Pero esa es solo una parte de la historia, porque el hueso es incluso más impresionante por dentro. Lo verdaderamente importante del hueso es que es hueco por dentro. En el interior está la médula ósea, que contiene las células que producen la sangre. La médula ósea es la fábrica de sangre de nuestro cuerpo. Los huesos producen 2 millones de glóbulos rojos cada segundo. Eso significa 120 millones por minuto. Y un total de 173.000 millones de glóbulos rojos al día. Si un glóbulo rojo fuera una brizna de hierba, con lo que producimos cada día podríamos cubrir 1000 campos de fútbol. El hueso es muy inteligente. Dependiendo de cómo los utilicemos, los huesos crecerán en masa y tamaño y también cambiarán de forma para reorientarse y poder aceptar distintas fuerzas. Así, si empezamos a practicar un ejercicio que no hacemos normalmente, los huesos se reorientarán ellos mismos. Cuando tenemos 4 años, no podemos imaginarnos el castigo al que someteremos a los huesos a diario. ¿Se imagina el peso que soportan los huesos de pies y piernas cada vez que aterrizamos después de dar un salto? Más de 1 tonelada. El equivalente al peso de un coche. Asombroso, ¿verdad? Tomemos un movimiento tan sencillo como el de sentarse. No reparamos en ello, pero las fuerzas y presiones que soporta nuestro cuerpo son enormes. Crea en la parte inferior de la columna la misma presión que 170 metros de agua encima de un buzo. Y ocurre lo mismo en el resto del cuerpo. Sí, podemos girar, torcer, rotar y mover esta estructura que es tan flexible como duradera. Los huesos también tienen que soportar toda la potencia de nuestros músculos, que están unidos a los huesos por unas fibras llamadas tendones. El más fuerte, el tendón de Aquiles, que está en el talón, puede soportar una carga increíble. ¿Cuánto peso cree que haría falta para romperlo? Unos 150 kilos. 100 kilos. 750 kilos. Unos 10 kilos. Puede parecer increíble, pero un tendón del tamaño de un puño puede soportar un peso de 58 toneladas, o una carga tan pesada como 2 tráilers cargados. Pero por muy robusta que sea nuestra mecánica, nuestros cuerpos en desarrollo no irán muy lejos sin combustible y aire. ¿Tiene idea de lo que respiramos cada día? ¿De la cantidad de globos que podríamos inflar? El cuerpo humano cuenta con un sistema impresionante que nos propulsa a lo largo de nuestra vida. Pero lo que resulta aún más increíble es cómo cabe todo en nuestro interior. Con 5 años el cuerpo arroja ya una serie de cifras importantes. Los ojos han parpadeado más de 21 millones de veces. El corazón ha bombeado casi 14 millones de litros de sangre. Podemos caminar y hablar, correr y divertirnos. Conocemos 2000 palabras, pero solo estamos al comienzo, porque ahora empezamos a ir a la escuela y de pronto nuestras 100 millones de células cerebrales se llenarán de nuevas ideas, nuevos entornos y nuevas habilidades. En la guardería nos limitamos a jugar, pero ahora tenemos que sentarnos y aprender, y eso significa que tenemos que concentrarnos. Y no llegaremos muy lejos sin nuestra dosis diaria de oxígeno. Y cuando somos jóvenes y activos podemos necesitar grandes cantidades. Afortunadamente contamos con la ayuda de unas herramientas muy inteligentes, los pulmones. Son una especie de esponjas gigantes hechas de pequeñas bolsas de aire llamadas alveolos. Hay millones de alveolos. Se dice que si pudiéramos extender todos los alveolos podríamos cubrir una pista de tenis.
Si extendiéramos todas esas pequeñas bolsas de aire, el resultado tendría un aspecto similar a este. Además, los pulmones se expanden y contraen miles de veces al día, cada vez que extraemos oxígeno del aire y lo pasamos a la sangre. Pero a pesar de su tamaño y de tanto movimiento, caben perfectamente dentro de nuestra caja torácica. Los pulmones pueden mover alrededor de medio litro de aire con cada respiración profunda, y respiramos 12 veces por minuto. Este globo contiene aproximadamente 6 litros de aire, y representa la cantidad de aire que inspiramos cada minuto cuando estamos inmóviles. Si caminamos, el aire que inspiramos aumenta a casi 30 litros por minuto. Cuando hacemos ejercicio podemos llegar a utilizar hasta 13 globos, esto es, cerca de 80 litros. Y en un día inspiramos casi 9.500 litros de aire, con el que podrían inflarse 1.680 globos. Puede parecernos que necesitamos demasiado aire para funcionar un solo día, pero cuando somos jóvenes, nuestro cuerpo tiene mucho trabajo. Después de un largo y agotador día respirando, dormiremos profundamente en la cama. Para cuando tengamos 7 años, ya habremos pasado más de 3 años completos durmiendo. Pero durante ese tiempo, el cuerpo dista mucho de estar inactivo. Está muy ocupado creciendo a un ritmo de aproximadamente 5 centímetros al año. Y gracias en parte a todo ese aire y al descanso, cuando cumplamos 7 años tendremos el doble de altura que teníamos con 1 año. Y todo ese crecimiento se produce dentro de una capa resistente, impermeable, absorbente, sensible y muchas cosas más. Un equipamiento extraordinario. La piel. Rupert, de 7 años, está cubierto por unos 80 centímetros cuadrados de piel, y cuando crezca tendrá 2 metros cuadrados de piel. Y no es solo un revestimiento, es el órgano más grande del cuerpo, y puede llegar a pesar hasta 5 kilos. La capa superior de la piel es muy sensible, y en ella tenemos una gran cantidad de receptores sensoriales. Está el vello, están las glándulas sudoríparas. Todos sabemos que sudamos cuando hace calor, y esa es la forma que tenemos de refrigerarnos. Eliminamos fluido y refrigeramos el cuerpo. En otras palabras, la piel funciona como una especie de aire acondicionado natural. Sin ella nuestros órganos internos se sobrecalentarían. Esta función refrigeradora se realiza a través de unos pequeños poros, de los que tenemos casi 100 por cada centímetro cuadrado. Lo que significa que hay millones en todo nuestro cuerpo. Cuando hace mucho calor, podemos sudar hasta 1,5 litros al día. Pero de media perdemos medio litro de sudor al día. Eso son 3,5 litros a la semana. O una de estas botellas llenas cada mes. Además de no dejar pasar el agua, todos estos contenedores llenos de sudor habrán pasado a través de nuestra piel 181 litros al año. Pero no solo estamos ocupados generando sudor. En nuestro interior tenemos una fábrica química que funciona día y noche y que produce cantidades increíbles de sustancias extrañas. Si las embotelláramos, en 1 año tendríamos líquido suficiente para llenar esta cafetería. Pero espere a descubrir lo que son capaces de hacer algunas de esas sustancias. Estamos poniendo al descubierto las características y capacidades más increíbles del cuerpo humano. Y una de las características más destacadas es cómo digerimos la comida para obtener el combustible necesario para sobrevivir. Hugo tiene 8 años y ya ha consumido 1,5 toneladas de alimento en su corta vida.
Toda esa carne, verdura, hidratos de carbono y fruta equivaldrían a la comida que hay en un pasillo de un supermercado. Y a Hugo le resulta fácil convertir toda esa comida y bebida en energía. Se limita a ingerir lo que necesita y deja que su cuerpo haga el resto. Pero en su interior trabaja la fábrica química más increíble que podamos imaginarnos. Y esa maquinaria entra en funcionamiento cada vez que come algo. Es una máquina que nunca descansa. Una máquina que procesa agua, líquidos y fluidos, que siempre está en funcionamiento y no descansa nunca. La máquina digestiva del cuerpo produce suficientes sustancias químicas como para llenar este comedor. Y la primera que fabricamos se estimula con solo ver toda esa comida. Es la saliva. Da comienzo a la digestión de los almidones, que son azúcares complejos, y también lubrica todo el proceso. Todos esos momentos en los que se nos hace la boca agua suponen 700 mililitros al día, lo que representan 5 litros a la semana y 21 litros al mes. Lo que en un año se convierten en 255 litros de saliva. Y eso apenas sirve para humedecer las papilas gustativas, porque cuando esta comida llega al estómago de Hugo, cualquier germen o bacteria nociva es recibida por la sustancia más poderosa que produce el cuerpo, el ácido clorhídrico. Si vertiéramos ese ácido sobre un trozo de madera o una pieza de metal, empezarían a disolverse. Es ácido clorhídrico. Y si lo transportáramos a una jarra de plástico, la jarra acabaría disolviéndose. Sin embargo, nuestra fábrica digestiva produce 2 litros de ácido clorhídrico al día. Y no lo producimos de forma concentrada, porque en un año producimos 725 litros. En forma concentrada, esa cantidad equivaldría a 480 litros de ácido altamente corrosivo a lo largo de nuestra vida, lo suficiente como para disolver un coche. Pero eso no es todo. La fábrica química de nuestro cuerpo también produce bilis, más de medio litro de bilis al día. Su función es disolver las grasas. Es como un detergente producido por nuestro órgano interno de mayor tamaño, el hígado. Y el hígado produce suficiente detergente biliar como para limpiar 128 metros cuadrados al día. Una superficie similar a esta que vemos aquí. Esto es suficiente para limpiar 2 pistas de squash. Esta es la cantidad que produce en 2 días. Esto en 3 días. Y todo esto en 4 días. Y en un año el hígado produce 181 litros, con lo que podrían limpiarse casi 5 hectáreas o 9 campos de fútbol. Ya sabemos quién se encarga de las grasas y de los carbohidratos, pero ¿qué pasa con las proteínas? ¿Cómo las descomponemos sin disolver nuestro interior rico en proteínas? Bien, el páncreas tiene su propia e inteligente forma de solucionar esto. Aunque algunos de nosotros podemos estar hechos de azúcar, especias y demás exquisiteces, la mayoría estamos hechos de proteínas y grasas. Por eso el páncreas tiene que empaquetar esas enzimas para que no se activen dentro del propio páncreas. Lo correcto es que se activen una vez que están en el intestino para que puedan digerir la comida y los nutrientes justo donde están la proteína y la grasa. Eso supone casi 1,5 litros al día de jugos pancreáticos, 544 litros al año. Y para completar el proceso, el intestino delgado añade 1 litro al día, lo que activa los jugos pancreáticos y neutraliza cualquier ácido procedente del estómago. En un año producimos 365 litros de jugos intestinales, que le proporcionarán a Hugo la energía que necesita a medida que va creciendo, porque su sistema digestivo tiene que procesar casi media tonelada de comida al año. Y para ello su cuerpo producirá alrededor de 5,5 litros de distintas sustancias químicas al día. Si sumamos todo lo que produce en un año, sería algo similar a esto.
2.079 litros de fluidos digestivos, los suficientes como para llenar 7 jacuzzis. Puede parecernos mucho, pero sin ellos, lo que comemos no nos serviría de nada. Y naturalmente, nada de esto sería posible si no contáramos con una buena dentadura. A Hugo, de 8 años, ya le están saliendo los primeros dientes adultos. A partir de ahora podrá mascar, triturar y masticar la comida. Por ese motivo, los dientes tienen que ser una herramienta formidable. De hecho, su revestimiento, el diente, es la parte más dura del cuerpo. Y fíjese en lo mucho que mastican nuestros dientes. 1500 mordiscos al día. Todas estas dentaduras mordiendo sin parar durante 10 segundos. Y mientras tanto nuestro estómago se expande y se contrae, desde el tamaño de un vaso pequeño a 43 vasos, con capacidad para almacenar 1,5 litros de líquido. Cuando comes algo y lo tragas, estás tragando no solo la comida, sino también el aire. Y ese aire que se acumula en el estómago tiene que salir de una forma u otra. Generalmente su vía de escape es el eructo. Algunas personas han desarrollado esta habilidad de una forma destacable. Es el caso de Paul Hahn. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sonaría el eructo más fuerte del mundo? Pues aquí lo tienen. Su récord del mundo está en 104,9 decibelios. Y aunque no se lo crean, se necesita tener un cerebro para eructar. El cerebro cuenta con 100.000 millones de neuronas que tienen un apetito insaciable de conocimiento y también de sangre. Nuestro superordenador personal no tiene equivalente, y una vez que hayamos visto lo que puede hacer, jamás volveremos a pensar en el cerebro de la misma forma. Todo lo que hacemos, todo lo que respiramos, todos los pensamientos que tenemos, todo movimiento que hacemos está decidido por nuestro cerebro. No somos conscientes de los 100.000 millones de neuronas que transmiten información en cada momento de nuestra vida. Podemos enviar una señal a nuestras extremidades a 358 kilómetros por hora. Podemos procesar una imagen en 50 milésimas de segundo e interpretar una expresión facial en 40 milésimas de segundo. Y con 10 años el cerebro casi ha alcanzado su tamaño adulto. Ahora somos los guardianes de la estructura viva conocida más complicada del planeta. Imagínese que pudiera realizar un viaje al interior de su cerebro. Imagine que entra en el cerebro y examina las distintas partes que lo componen. Las zonas laterales son las responsables de recibir la información sonora. Junto a ellas están las zonas del cerebro relacionadas con la detección de señales procedentes de los dedos. Y junto a estas está la zona del cerebro que le ayuda a entender el mundo visual. También recibimos información de los ojos que nos ayuda a mantener el equilibrio. Cada milésima de segundo se producen miles de cálculos, y eso ocurre milésima de segundo tras milésima de segundo. Y las neuronas asimilan toda esa información constantemente. Disparan a una velocidad de 200 veces por segundo, al mismo tiempo que hacemos otros 3.000 cálculos solo para mantenernos de pie. Hay 100.000 millones de neuronas, y cada neurona está conectada con entre 1.000 y 10.000 neuronas. Si cada una de esas células cerebrales tuviera el tamaño de la cabeza de un alfiler, entonces el cerebro mediría más de 5 metros de longitud. Pero si abriéramos el cerebro apenas cubriría 22 centímetros cuadrados, lo que le permite caber cómodamente dentro de nuestra cabeza. ¿Cómo podemos comparar el cerebro con la tecnología más avanzada creada por el hombre? Sabemos que los ordenadores nos han ganado al ajedrez,
¿Pero significa eso que el microchip ha conseguido derrotarnos? Todavía no hemos desarrollado un ordenador que pueda competir con el cerebro humano, porque el cerebro desempeña todas esas actividades al mismo tiempo. Mientras está resolviendo una operación matemática, sigue controlando el resto de lo que hacemos, todo nuestro comportamiento. Mientras estamos escribiendo, está controlando muchísima información. Recibe información cuando tocamos la página y el lápiz, controla los movimientos motrices y vigila la respiración y la actividad del corazón. Controla todas las funciones que se desarrollan en el interior del cuerpo humano en un momento determinado. Es asombroso. Este es uno de los ordenadores portátiles más avanzados y ligeros del mercado. Pesa menos de 700 gramos y puede realizar hasta 14.000 millones de cálculos por segundo. El cerebro pesa alrededor de 1,5 kilos, pero es más potente. Es capaz de realizar 100 billones de cálculos por segundo. Verdaderamente asombroso si pensamos que el 77% del cerebro es agua. Puede funcionar únicamente a base de verdura y además podríamos alimentar una bombilla de 20 vatios con nuestras pequeñas células. Es mucho más eficiente energéticamente hablando. Todos sabemos que los ordenadores portátiles se acaban calentando. Si el cerebro funcionara igual, nuestro cráneo acabaría quemándose. La cantidad de información que podemos introducir en un cerebro humano es casi infinita, mientras que la mayoría de ordenadores tienen un límite respecto a la información que pueden almacenar. El cerebro puede hacer todo esto, y sin embargo la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos el color que tiene. ¿El cerebro humano no tiene color? Es incoloro. Es probable que sea de un azul violeta. Se habla de materia gris, así que será gris. Es de color blanco grisáceo. El cerebro humano es gris. Lo cierto es que nuestros cerebros son casi totalmente rojos, porque nuestro asombroso superordenador se alimenta con medio litro de sangre cada minuto. Y una cosa más, el cerebro nunca desconecta hasta el día en que fallecemos. Hasta cuando estamos dormidos está ocupado reparando, construyendo y cuidando de nosotros. Y soñando. Puede que no lo recordemos todos, pero solemos tener una media de 3 sueños por noche. Así, para cuando cumplimos nuestro 10º cumpleaños, habremos tenido 13.358 sueños. Más que las películas que la mayoría de nosotros verá en su vida. Al cumplir 10 años, dejamos atrás la infancia. Pero continuaremos nuestro asombroso viaje a medida que nuestro cuerpo se transforma en el de un adulto. ¿Cuánto sexo practicaremos? ¿Cuánta piel perderemos? ¿Cuántas lágrimas derramaremos? ¿Y cuántas veces nos reiremos? Las sorpresas se suceden durante este viaje por el cuerpo en cifras.